Bueno, vos sí. Al pie del cañón, más que nunca. Bueno, hay mucho análisis dando vuelta Sergio. de que... Sí. ¿Quién le Bueno, cantaba así desde hace sí. mucho? Es usted. ¿Cómo la viste? La vio venir la nata. Aún cuando Massa decía que no voy a ser candidato, ¿se acuerdan? Cuando agarró el Sí, micrófono. pero en sí, ese ahí momento. siempre, No, siempre hasta ahí. dijimos que lo que él quería y lo que él hacía era todo para ser candidato, más allá de lo que decía, y finalmente en algo tuvo razón, porque Cristina Kirchner, en aquel discurso de los tercios, lo que dijo es: acá lo importante es llegar al balotaje, y toda la estrategia del peronismo fue ganar la provincia de Buenos Aires y llegar al balotaje. Lo que no se esperaba Massa, porque efectivamente hace una semana los números le daban que estaba Massa arriba de Milei, y nosotros decíamos, están muy optimistas en el Frente Renovador, no sé qué están tomando, porque nadie creía esos números que decía Massa o que decía su equipo de medición, pero le daban 1 o 2 puntos arriba. Tenían 33, 34, 32, 33. Esa era la franja en la que iba fluctuando la medición, insisto, dentro del Frente Renovador. Ahora, algunos números objetivos que son realmente impresionantes es que votaron 3 millones de personas más que en la primaria. Por eso se llegó a la asistencia del 77%, que es poco comparado con otras elecciones, pero también es cierto que si uno mira la línea histórica desde el 83 hasta la actualidad, ha venido cayendo, ya no tenemos récords por encima del 80%, y esto es una interpretación, también tiene mucho que ver con el momento en que se establecieron las elecciones primarias, en las que la gente quizás en un año, sumando las elecciones provinciales y demás, puede llegar a votar hasta 6 veces. O sea, es un milagro que todavía haya esta cantidad de gente que vote en la Argentina. Haciendo la cuenta, 3 millones más de personas votaron y Sergio Massa obtuvo 3.185.000 votos más. Es decir, la gente que fue a votar votó casi exclusivamente al peronismo. Y esto tiene que ver con cómo trabajó la campaña Massa. En la provincia de Buenos Aires, en algunos distritos se volvió a los récords de arriba del 50%. Por ejemplo, cito Ensenada. Seco ganó por 62 puntos. O sea, se volvieron a ver esas cifras altísimas, y algo Sí, contamos. es el recontra, ultra, hiper K. Sí, es Cristina eterna, digamos, que después fue quien más le organizó actos y participaciones en el conurbano a Sergio Massa. De hecho, estuvo muy presente en lo que fue el cierre de campaña, que fue en Avellaneda. También Ferraresi sacó un número altísimo, pero lo que quería decir es esto. ¿Qué hizo el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Terminó el 13 de agosto la elección, los fiscales y los dirigentes territoriales cruzaron la información y fueron casa por casa, y cuando digo casa por casa es casa por casa, a buscar a los que no votaron, y les preguntaron por qué no votaron, si no había nadie, volvían más tarde. Hicieron todo un trabajo en el que tenían, por supuesto, un universo de los que podrían llegar a votar a Massa. A los que dijeron que sí, les dijeron: ¿necesitas transporte? Y se armaron unas listas. Yo he visto listas de papel anotados muy artesanalmente. Jessica Topodis en las verdulerías, Sí. Catopodis Sí. en la calle, yendo Sí. Supermercado. vecino por vecino iba hablando. Sí, eso de vecino. Lo que hizo Catopodis, que daba gracia, Sí. fue visibilizar un poco lo que estaba haciendo más el militante o el aparato, efectivamente, en los barrios, sobre todo los barrios más humildes. Con lo cual, lo que hicieron fue trabajar el territorio, y quiero sumar algo más, que es la iglesia. Como nunca hubo pronunciamientos de distintos sectores de la iglesia, algunos que eran un poco, uno puede decir, más partidizados, con una reivindicación más al kirchnerismo, alertando en contra de Javier Milei. Antes de la declaración de Venegas Lynch en el cierre de Javier Milei, en el que pidió romper las relaciones diplomáticas. Es decir, toda la preocupación y la alarma dentro de la iglesia por Javier Milei arrancó mucho tiempo antes. Arrancó con el Papa Francisco hablando de Adolfito, en referencia básicamente a Javier Milei, que algunos dijeron que esto es una exageración. Bueno, desde entonces hay una bajada de línea que tiene una línea que es más institucional, y hay otra línea que tiene más que ver con los curas villeros que trabajan en el conurbano, que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, donde también ahí, no digo que llevaron a votar por Massa, lo que hubo fue una especie de campaña, entre comillas, del miedo, campaña de concientización, por lo que la iglesia creía que había que inclinar la cancha. Esto formalmente no lo va a reconocer nadie, pero solo busquen los documentos
de la Iglesia sobre Javier Milei y sobre lo que suponen que representa un triunfo, porque ahora hay mucha espuma por el resultado de Massa porque hay una cuestión de expectativas muy fuerte, es decir, a Milei se lo creía presidente en agosto porque nadie esperaba que fuera el candidato más votado y le jugó en contra la expectativa que había sobre Juntos por el Cambio. En este caso, le está jugando en contra la expectativa a Javier Milei, pero faltan 4 semanas de campaña y puede pasar claramente cualquier cosa. En el caso de Unión por la Patria, hoy Sergio Massa está diciendo que cómo seguís la campaña. No, hoy Ministerio de Economía, Ministerio de Economía, Ministerio de Economía, se puso otra vez el traje de funcionario, pero lo que sí están planteando como un esbozo es lo que yo les decía de, bueno, el contraste con los valores, que cuando uno ve la inflación dice, pero ¿cómo van a hacer una campaña así? Bueno, ellos jugaron una campaña emocional que era el miedo le tiene que ganar a otra emoción que es la bronca, una batalla de sentimientos. Lo plantearon así hace un mes y medio, y la verdad es que hoy a la mañana me decían, bueno, el miedo ahora en este turno le ganó a la bronca. El tema es ampliarlo y esta cuestión de ayer en el escenario Massa solo. Hubo una decisión política de que el candidato es él y no tenía ni a Máximo Kirchner, ni a Guado de Pedro, ni a Kicillof, tampoco que habló antes. Esta cuestión de tener a Massa solo y de Massa decir mi familia. La familia, Agustín Rossi, ay, la familia, mostrar esta cosa que uno, yo qué sé yo, parece la década del 50, pero hay toda una cuestión peronista de identidad que quieren poner en juego, sobre todo contrastando con lo que representa Milei, con los perros, se está buscando como esa especie de estereotipo para poner en contraste y volver con esta discusión que es educación pública privada, toda la cuestión del rol del Estado y demás. Es más la convocatoria, acá se van a empezar a pelear por los ministros, porque van a ir a buscar todos al mismo lugar, sí. ¿Eso decís, Jessy? Y bueno, Milei ya tiene desde sectores de Florencio Randazzo, Schiaretti, que quiere ofrecerles ministerios, presidencia de la Cámara de Diputados, por supuesto por el lado del PRO. Bueno, el ministro de Economía de Milei podría anunciar a alguien del PRO. Esas serían jugadas políticas que son de la política. Después la gente, no sé si está pendiente de qué dice el dirigente de la UCR, qué dice el dirigente de tal o cual partido. Y en el caso de Massa... Lo que pasa, Jessy, es que en ese armado, por ejemplo, de equipo, y lo pensaba cuando mencionaba lo del equipo económico. Por ejemplo, se habló de Guillermo Nielsen y de Federico Sturzenegger como posibles ministros de Economía de Javier Milei. Una cosa es ser anunciado ministro de Economía de Javier Milei, que podía ganar en primera vuelta, y otra cosa es dejar tu espacio político, irte a otro espacio político con chance de perder. Digamos. Sí, pero estamos con la espuma del día después. No es lo mismo, ¿no? Sí, estamos con la espuma del día después de la elección. Yo les recuerdo que el 14 todos creíamos que Milei era presidente. Sí. Entonces, si estamos con la espuma del día después de la elección, hay que ver cómo se reacomoda esto, cómo va la economía, qué pasa, si hay algún hecho extraordinario en el marco de lo que son estas 4 semanas en Argentina. O sea, ya... sí, obvio, ya tuvimos 2 cines negros. Sí. Uno, Javier Milei, el más votado, otro, Sergio Massa, el más votado. Sí, totalmente. Y después, punto aparte merece la catástrofe de Juntos por el Cambio. La verdad es que hay que decirlo en términos de apocalipsis, porque 23 puntos sacó Juntos por el Cambio. De la PASO a la elección general perdió más de 400.000 votos. Perdió votos Juntos por el Cambio. Y después, si uno revisa el mapa nacional, ganó un solo distrito, que es la Ciudad de Buenos Aires. Perdió en el resto, donde Massa ganó en 13 provincias, es decir, Massa repuntó en el interior del país, más allá de la provincia. Milei retuvo 10 provincias, había ganado 16, o sea que perdió 6. Y básicamente el peronismo achicó distancias en todo el norte, dio vueltas resultados, por ejemplo, en Tucumán. Pasaron cosas increíbles, por ejemplo, en Chaco, que perdió Capitanich la elección a gobernador, sacó 43 puntos Sergio Massa, ganando la elección en Chaco. Es decir, en todos los resultados electorales que se vieron este año, se cambiaron, ganaron de todos los colores políticos sin ningún tipo de explicación racional para darle a cada uno de estos resultados. Y volviendo a Juntos por el Cambio, es impresionante lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Porque en la provincia de Buenos Aires decían, perdió distritos gobernados, o sea, intendentes que venían gestionando,
perdieron sus elecciones. El caso más resonante es el de Lanús, porque Claro. tenían el candidato a gobernador, que era el intendente de Lanús, que es Néstor Grindetti, y que perdió por 10 puntos, no es que perdió por un punto. Perdió por 10 puntos en esa elección en Lanús, y después puedo mencionar otros casos de Juntos por el Cambio: Olavarría, Bahía Blanca, Chacabuco, Coronel Rosales, Aliqueló, Carmen de Patagones, Azul. Estoy nombrando distritos muy, no digo antiperonistas, pero que no tienen nada que ver con el oficialismo. Quizás ahí hay un menor rechazo a Massa, a la figura del Frente Renovador, pero no, son todos distritos que eran gobernados por Juntos por el Cambio, que lo terminaron perdiendo. Y otra cosa, que es Insaurralde y Chocolate. Sí. O termina Razón Lomas de Zamora por más de 20 puntos, superó el 50%. O sea, sacó más votos que en la primaria. No es que retuvo o ganó arañando el distrito en una ciudad donde Le vino bajaron bien los- el quilombo. Sí. Es ¿Cómo más, le vino bien? ¿Cómo puede ser que Sí. le vino bien? Le vino bien. Sí, le Sumó, vino bien. sumó. ¿Pero Sí. cómo le vino bien? Que a la gente de Loma de Zamora le gusta que... Hay que conseguir otro gato y otro barco. Eso bueno, sí. apareció Sofía Clerici Sí. anoche, Posteó. un posteo de ella boca Sí. abajo con el famoso hilo dental, Sí, Sí. lo vi. eh, Buenas noches. diciendo puso. buenas noches y un corazoncito. Y Sí. tiene razón, Sí. le faltó decir agradézcanme, Sí. porque la verdad, insólito lo de Lomas, pero quiero decir dos resultados más. En La Plata, que La Plata es la sede de la legislatura, es la ciudad política de la provincia, es donde está toda la burocracia estatal, quedó primero Julio Alac, que es ministro de Justicia de Axel Kicillof, que ya fue intendente de la ciudad de La Plata. La ciudad está gobernada por Julio Garro de Juntos por el Cambio, y que es como un déjà vu, que es la vuelta del peronismo, de ese peronismo, hace 16 años gobernó Alac, a la ciudad de La Plata, donde fue el epicentro del escándalo de los bolsos con El chocolate. plata de la legislatura. Y un dato más: de Jesús, Juan de Jesús, el padre Sí. de Juan Pablo de Jesús, también ganó en el partido de la Costa. Por poquito. ¿Era hay el que, esperar- el que Sí. repartía cheques desde la municipalidad de subsidios al portador? Digo, Sí, ¿era esa ahí campaña? los de Jesús se alternaron padre Sí, e sí. hijo. El que es amigo, muy amigo de Martín Insaurralde es el hijo, es Juan Pablo de Jesús, pero son la familia, la Funcionario. dinastía de Jesús. O sea, son los que uno no puede separar al padre y al hijo. De hecho, Juan Pablo, el hijo, hizo campaña con el padre, tuiteó hace horas nada más acerca del resultado, y está imputado también en la investigación. Bueno, es una por pavada. bueno, y sí, tiene razón. Bueno, lo que quiero decir es que todos los apuntados por los casos de corrupción o salpicados ganaron sus distritos, con lo cual evidentemente eso va por otro carril, digamos. La corrupción es algo que no se pone en línea con el que tiene que votar o elegir en esos distritos. También habla mal de los opositores, de lo que ofrecen los opositores en esos distritos, porque... Es que no es solo la corrupción, Jessy, porque yo lo escuchaba recién a Fidanza decir como, bueno, esa gente eligió que nunca va a tener casa propia. En muchos lugares eligió que nunca va a tener cloacas. No casa Sí. por casa. Cloaca no va a tener agua potable. Bueno, y votó igual, qué sé yo. Sí, y Es más que una cosita más para cerrar. Hoy a la mañana, hablando con un funcionario, me dijo, yo creo que tiene razón la Nata. Yo digo, bueno, paremos todo. Cae todo. Sí, dije, ay, me va a dar algo. Cuando anoche dijo Usted que... nunca me da la razón. eso sí. Sí, es verdad. Tengo que Cuando- esperar que me dé la razón a alguien del gobierno. Un kirchnerista puro y duro. No, dice, cuando hay una crisis, la gente se pone conservadora Sí, y es se aferra a lo cierto que eso. tiene, aunque lo que tiene sea muy poco. Un poco esa era la mirada que había ayer sobre el resultado. Ahora arranca otro partido, tiene que bajar un poco la espuma y ver cómo sigue esto, porque tampoco podemos decir que ya está, ganó el peronismo esta elección. Me parece que se abren 4 semanas bastante salvajes. Semanas salvajes, un lindo título. Sí. Bueno, 10:58.